Bueno, para el ejemplo vamos a ver el péndulo, que ya es un sistema que ya conocemos y que entendemos al menos intuitivamente o incluso experimentalmente que el punto de equilibrio de 0 grados de teta, el que apunta hacia abajo, es un punto de equilibrio que es asintóticamente estable en el caso de que hay fricción y va a ser únicamente estable cuando no hay fricción. Entonces ya entendemos, ya sabemos qué esperar de este punto de equilibrio. Entonces aquí están las ecuaciones dinámicas de este sistema. Este es el sistema x punto igual a f de x. B es el coeficiente de fricción, ¿no? Entonces si B es igual a 0, que es el caso en donde se queda oscilando, que no hay fricción, y cuando B es mayor que 0, ¿no? Cuando B es mayor que 0 es el caso donde hay fricción y es cuando la amplitud se reduce, se va reduciendo hasta que llegamos al origen, ¿no? Entonces una idea que se tenía antes de que Lyapunov estudiara, o de hecho de ahí surge la idea de la función de Lyapunov, es el estudio de la energía del sistema. La energía de un sistema nos dice, ¿no?, si esta energía decrece, entonces el punto de equilibrio que estamos analizando, que está en el origen, va a ser asintóticamente estable. Si la energía se mantiene constante, pues nada más va a ser estable, ¿no? Quiere decir que nos vamos a el sistema mantiene una cierta cantidad de energía y se va a seguir moviendo, ¿no? Pero no probablemente, bueno, de hecho no va a crecer, podemos asegurar que va a ser estable. Si decrece, entonces va a ser asintóticamente estable. Entonces la energía total de un sistema la podemos ver como la suma de la energía potencial más la energía cinética. Y podemos utilizar esta función de energía como nuestra función de Lyapunov para este caso, para los sistemas mecánicos. Entonces aquí está la función de energía para el caso del péndulo, que esto que está aquí, esta primera parte es la energía potencial y esta parte que está acá es la energía cinética. La energía potencial es 0 cuando el péndulo está en la posición de menor energía, que es apuntando hacia abajo. Entonces si analizamos o calculamos coseno de 0, esto nos da 1, 1 menos 1, 0. Entonces la energía potencial vale 0 cuando el péndulo está aquí abajo. Y la energía cinética es, asumiendo una masa igual a 1, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ya sabemos, x1 pues es el ángulo y x2 es la derivada de este ángulo con respecto al tiempo o la velocidad angular. Bueno, antes de calcular la derivada tenemos que revisar, ¿no?, que efectivamente esta cumpla con las dos condiciones, ¿no?, que b de 0 sea igual a 0 y que b de x sea mayor que 0 en algún conjunto D fuera del origen. La primera es sencilla, es directa. Si evaluamos aquí x1 igual a 0, tenemos coseno de 0, 1, 1 menos 1, 0. Y x sería x2 igual a 0, sería 0 al cuadrado 0. Entonces esta no hay ningún problema. Ahora, para revisar la segunda, tenemos que ver que la función, la primera parte, la energía potencial, esta parte, hay varios valores para los cuales la energía potencial se hace 0, diferentes de 0, ¿no? De hecho, aquí si evaluamos 2pi, ¿no?, y o menos 2pi, coseno de 2pi o coseno de menos 2pi nos va a dar nuevamente 1 y esto se va a hacer 0. Entonces, para el vector, ¿no?, si nosotros ponemos aquí el vector x tilde, que sea más menos 2pi y 0, y evaluamos en la función b, este vector x nos va a dar 0 para un x tilde que es diferente de 0. Entonces ya no estaría satisfaciendo esta condición. Entonces lo único que tenemos que hacer es definir correctamente el conjunto D en el cual se satisface esta condición. Que esta condición simplemente depende del conjunto. Entonces yo puedo quitar más menos 2pi. Entonces definir mi conjunto D de la siguiente manera. D va a estar definido, son los x en R2 tales que x1 va a tomar valores del conjunto abierto entre menos 2pi y 2pi, sin tocar 2pi, porque si toca 2pi va a suceder esto y esto es lo que yo no quiero. Para que
cumpla la condición de función del EPUNOP. Y x2 puede tomar cualquier valor en los reales, porque x2 es la cuadrática. Entonces si x1, si esta parte sea de 0, con que x2 no sea 0, entonces esta función es positiva. Entonces no hay problema. El único valor en D que hace 0 a la función b es el origen, y es el que está incluido en la primera condición. Entonces en este conjunto D, esta parte de acá se satisface. Le voy a poner D1. Y ahora sí, la última condición nos pregunta que b punto de x tiene que ser menor o igual a 0, o en su defecto que b punto sea estrictamente menor que 0, ¿no? En D sin el origen, ¿no? Entonces hay que revisar que se cumpla una de estas dos condiciones. Para eso pues tenemos que calcular esto que está aquí abajo. La derivada de la función b con respecto al tiempo pues es el gradiente de b por la función f de x, o el producto punto del transpuesto del gradiente con la función f de x. Entonces vamos a calcular primero el jacobiano, o el gradiente en este caso, de la función b. Lo voy a hacer acá arriba. Entonces el gradiente, ¿no?, es simplemente la derivada de b con respecto a x1 en el primer elemento y la derivada de b con respecto a x2 en el segundo elemento. Esto nos va a dar la derivada de esta función con respecto a x1, este 0 de acá, y esto nos va a dar la derivada de coseno, de menos coseno, seno. Entonces tendría a seno de x1, y con respecto a x2 simplemente el 2 baja, se cancela con el 1 medio y nos quedaría x2. Entonces b punto de x es esto por la función f de x, ¿no? Entonces vamos a escribirlo: a seno de x1, x2, y la función f de x es esto. Entonces simplemente sería x2 y menos a seno de x1. Ahorita vamos a considerar el caso de b igual a 0, entonces no lo pongo, ¿no? B igual a 0, se eliminaría esto. Y esto nos da a por seno de x1, nos quedaría a x2 por seno de x1 menos a por x2 seno de x1, y esto nos da 0. Entonces esto que está aquí nos va a dar 0. Entonces la derivada de b con respecto al tiempo es 0. ¿En dónde? En D. Entonces esto ya nos permite concluir que el sistema, no, más bien que el sistema, recordemos que aquí no estamos analizando el sistema, eso es de dinámicos 1, aquí el punto de equilibrio, ¿no?, x asterisco igual a 0, que es el origen, es estable en D. Y eso sí coincide con lo que conocemos experimentalmente, que es el hecho de que se queda con oscilaciones con una amplitud constante. Entonces si tomamos valores con una posición entre menos 2pi y 2pi, con cualquier velocidad nos vamos a quedar oscilando con una amplitud constante, respecto a este punto que está aquí. Ahora, ¿cuál es la interpretación de esto? ¿O cuál es la explicación de que esto funcione? Que es el punto importante de este video, o de esta parte. Es: vamos a graficar la función b. Ahorita vamos a olvidarnos del análisis analítico que hicimos. Vamos a graficar la función b y vamos a ver que es una función positiva definida. Ya lo sabíamos, ya lo vimos analíticamente. Quiere decir que para todo valor diferente, bueno, solamente 0 en 0, que es este punto que está aquí, para todo valor diferente de 0. De hecho aquí grafiqué aquí está, en x1 va de menos 2pi a 2pi. En x2 pude haber elegido más valores, pero para que fuera cuadrado esto y si dibujara un recuadro, usé los mismos valores, pero no necesariamente ese es D, ¿no? D puede ser una franja mucho más larga, de hecho infinita, ¿no? De menos 2pi a 2pi, ¿no? Solo en el origen es 0, que es lo que está aquí, y aquí lo que quieren decir los colores son que entre más cálidos es mayor el valor de la función b. Entonces para un color
para una región del mismo color, quiere decir que es una curva de nivel. Estamos al mismo nivel para todos esos colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí para el azul oscuro, todos estos que están acá, ajá, son están al mismo nivel. De hecho, aquí se alcanza a ver este punto rojo de aquí y este punto rojo de acá, que son exactamente los valores que yo había escrito con X tilde, ¿no? Son los puntos que yo no quiero que pasen. Entonces, mi conjunto de no debe de incluirlos, no tiene que estar, no los debe de tocar, que fue lo que hice al definir D1 de esta manera. Entonces, mi conjunto D no toca esos puntos y son estas dos franjas que están aquí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir que el gradiente, que digamos que el v punto, ¿no? El gradiente por la función nos dé cero? Bueno, primero hay que entender o explicar qué quiere decir geométricamente el gradiente, ¿no? Ya lo sabemos, pero lo voy a recordar. El gradiente nos dice hacia dónde crece la función. Si lo vemos en x1, la función, si nos vamos moviendo hacia afuera, ¿no?, de x1, la función va creciendo en este sentido, entonces el gradiente va a punta hacia afuera del cero. Sin embargo, justo cuando llegamos a pi, vamos a poner estas líneas aquí en pi, el gradiente empieza a crecer en el otro sentido. Eso ahorita no va a ser importante, pero nada más lo voy a hacer notar, ¿no? Entonces el gradiente apunta así, en este sentido, o sea, el gradiente va creciendo. ¿En qué sentido crece la función? Hacia acá, ¿no? Hacia acá. Eso si lo graficamos aquí en esta gráfica de acá, el gradiente crece en este sentido. La función crece en este sentido, entonces el gradiente apunta en esas direcciones. Obviamente después de pi, el gradiente ahora apunta hacia acá. Porque ahora la función crece hacia el cero, ¿no? Entonces el gradiente apunta hacia acá. Entonces nada más aquí, después de aquí está pi y menos pi, el gradiente apuntaría en la dirección contraria. En x2 no hay ese problema, en x2 no pasa eso, porque en x2 tenemos una función cuadrática, entonces la función siempre crece hacia afuera del origen, ¿no? Solamente en 0 es 0, la cuadrática, y la pendiente siempre es positiva para cualquier punto en el cual yo me mueva fuera del origen. Entonces en x2 siempre va a apuntar en este sentido el gradiente. Ahora aquí podemos ver que la función crece radialmente, al menos de manera local. O sea, en esta región la función crece también, no importa que me mueva en este sentido, el gradiente va a apuntar hacia afuera, ¿no? Si yo tomo este punto, el gradiente va a apuntar hacia allá, hacia allá, hacia allá, ¿no? Entonces, el que la derivada de la función de Lyapunov con respecto del tiempo sea igual a cero quiere decir que este producto punto es igual a cero. F de x, ¿qué es? Bueno, f de x son las trayectorias, o es lo que nos da hacia dónde, si yo estoy en un punto dado, hacia dónde se va a mover mi sistema. Entonces quiere decir que siempre se van a mover de manera perpendicular al gradiente. Siempre van a ser 90 grados con respecto a estas flechas que están aquí. Entonces quiere decir que nos vamos a mantener en un solo color, o sea, un mismo nivel, ¿no? En a cierta curva de nivel constante. No, como el ángulo es 90 grados, no nos vamos a ir ni más, no vamos a tener un ángulo mayor y no nos vamos a salir de esa, ni va a ser menor y nos vamos a meter. Eso no va a pasar en este caso, vamos a estar dando vueltas a una misma curva de nivel. Las flechas negras o el círculo negro representa las trayectorias o la dirección en la cual va siguiendo en cada punto, va evolucionando nuestro sistema, en qué dirección va a tomar. Si nos alejamos un poco más, pues podemos llegar nuevamente al caso, ¿no?, donde toquemos los gradientes más allá de pi y
De hecho, ¿no? Nos podríamos quedar, por ejemplo, en un acierto, nuevamente en un acierto nivel, aquí está azul, pero no aumentaríamos, no aumentaríamos, nos mantendríamos en una región acotada, en una distancia acotada respecto al punto de equilibrio, y que hay una relación con mis condiciones iniciales, entonces puedo concluir que el sistema es estable. Si esto nos hubiera dado estrictamente menor que cero, estas flechas negras en realidad no estarían así, tendrían un ángulo menor a 90 grados y entonces apuntarían hacia adentro de este círculo, lo que haría que nos moviéramos hacia una curva de nivel más baja. Y sobre esa curva de nivel más baja, como se sigue cumpliendo esto que está aquí, entonces nos moveríamos nuevamente a una curva de nivel más baja y así sucesivamente hasta que nos fuéramos asintóticamente al origen, bajando, ¿no? Bajando, bajando. Y en el único punto en el cual se hace cero la función, pues es el cero. Entonces esto no lo tenemos, esto nos gustaría tenerlo. Y sabemos que experimentalmente bastaría con añadirle la fricción. Entonces, si aquí le añadimos la fricción, ¿sí? Nos quedaría menos b, ¿no? Por x2 cuadrada. Esta parte la voy a dejar para otro video porque requiere un poco más de análisis y porque nos vamos a dar cuenta de que esta función de la no va a ser, no nos va a alcanzar para probar la estabilidad asintótica y solo nos sirve para probar la estabilidad respecto a de este punto de equilibrio. No nos va a permitir probar la estabilidad asintótica del punto de equilibrio. Entonces, para que sea más claro y nos dé tiempo de explicar todo, lo voy a incluir en un video posterior a el caso donde incluimos la fricción y qué va a pasar una vez que incluyamos la fricción con el análisis.